Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de 230, este programa en el que nos dejamos llevar por la emoción y la especulación, el programa menos racional de los ya irracionales programas de Cine Garage en Puentes. Este es el más aventado de todos, este es donde sin fundamento casi nos lanzamos a soltar teorías y a imaginarnos lo que puede llegar a ser una película. Y esta semana estoy muy emocionado porque salieron, no al mismo tiempo, pero sí muy cercanos uno del otro, dos avances de dos películas que creo se pueden llegar a convertir en referentes de este año. Me explico. Normalmente cuando uno viaja al pasado a través de las grandiosas herramientas que nos regala Internet, a revisar, por ejemplo, qué estrenos hubo en 1957 o en 1982 o en 1994, que además fue un año muy interesante. Uno se encuentra una lista de películas que acaban definiendo a ese año cinematográficamente hablando, que le dan algún sello particular, que le dan un tono muy peculiar. Es decir, hay películas que poco a poco, conforme el tiempo avanza y conforme el tiempo pasa también, acaban haciéndonos recordar a un año justo por eso, porque se estrenaron juntas o el mismo año, el mismo mes, algunas incluso el mismo día, y hagan el ejercicio, escojan un año, el que sea, siempre y cuando se haya inventado el cine, por supuesto, y que haya habido estrenos, vayan al pasado y revisen la lista de películas de 2 o 3 años y se van a dar cuenta cómo muchos años acaban siendo más o menos interesantes dependiendo qué tipo de películas se estrenaron durante él. Y creo que 2017, con todo lo que ya nos ha entregado, hemos tenido ahí unas dosis de cine de horror ya lo suficientemente interesantes. Va a haber, por supuesto, un estreno de Star Wars a final de año. Creo que 2017 va a quedar marcado también por el estreno de estas dos películas que vamos a comentar ahora en el 230. Blade Runner 2049 de un lado y Dunkirk, la película de Christopher Nolan, la primera película bélica de Christopher Nolan, la primera película histórica de Christopher Nolan, y creo que al tenerlas juntas y al ser ambas una propuesta novedosa para cada uno de sus directores, van a acabar dándole a 2017 una cara muy peculiar, quizá mucho más importante de lo que muchos creíamos. Sí hay otras películas que se esperan, no hemos todavía visto nada de lo que se va a pasar en el Festival de Cannes, de donde salen también películas muy valiosas. Este año Haneke regresa a la competencia y todo mundo dice que es muy probable que pueda ganar una tercera Palma de Oro con su tercera participación en los últimos años, lo cual convertiría a esa película también en algo muy importante y determinante para el 2017. Todavía nos faltan cosas, estamos apenas en mayo. La mitad del año está todavía a un mes de nosotros y después de la mitad del año nos queda la otra mitad del año. Quien dice que el año ya se acabó cuando llega la mitad del año, pues me imagino que se encierran en sus casas y no hacen nada más. El año tiene 12 meses, entonces tomando en cuenta que estos estrenos todavía tardarán en llegar, pues creo que podemos ir especulando sabroso y bonito alrededor de ellos, especialmente con el tipo de imágenes y de información que nos están entregando ya estas dos películas. El avance de Blade Runner se estrenó a mediodía del lunes pasado, cuando se había anunciado que lo iban a dejar ver desde el mediodía del domingo. Me imagino que tratando de colarse un poco al ruido alrededor de los MTV Movie and TV Awards. Este año se unieron la tele y el cine en la entrega de los premios MTV, lo cual resultó además muy interesante. Los premios Fénix hicieron algo, y escucharon ustedes el programa de Fierros que hicimos con Ricardo Giraldo. Los premios Fénix este año incluyen también nominaciones a series de televisión. Algo está cambiando, ya hablaremos al respecto con calma de
de todo esto. Y me imagino que queriendo montarse a la lluvia de tweets alrededor de los MTV Movie and TV Awards, Blade Runner 2049 había anunciado que su nuevo avance, que es el que vamos a comentar aquí, se estrenaría a mediodía del domingo. No ocurrió, el avance llegó hasta el lunes a mediodía, e internet se paralizó por un par de horas. No hubo mucha gente que estuvo compartiendo el avance, que estuvo emocionándose. Muchos por ahí decían, ¿no?, que era un avance alucinante, que era lo mejor que habíamos visto en cuestión de avances en mucho tiempo. Y pues sí, es alucinante. Denis Villeneuve es un director que visualmente explota muy bien la pantalla, que sabe cómo acomodar las cosas, los colores, la información en su pantalla, para que además de una composición estética lo suficientemente grata e incluso a veces, placentera, encontremos también ahí todo lo que necesitamos para poder entrar a sus películas. Obviamente el avance no lo hace él, pero él hizo los encuadres en los que se utilizan en el avance. Es decir, en parte esta explosión de emoción se debe a lo que Villeneuve ya tiene fabricado para Blade Runner. Del otro lado, ya les dije, vamos a hablar de Dunkirk, de Christopher Nolan, pero eso va a ser en la segunda mitad de este episodio. Yo creo que hay que empezar con Blade Runner 2049, que ha tenido muchos rebotes. En algún momento se especuló, se dijo, el propio Ridley Scott dio entrevistas aceptando que él iba a dirigir la película, pero luego las cosas se empezaron a complicar, se decía, por Alien Covenant, que también quería dirigir la Blade Runner, y el rumor en ese momento es que los planes para Alien Covenant se retrasaban, que Alien Covenant iba a retrasarse mucho después de lo que se había pensado, porque Ridley Scott quería terminar primero Blade Runner 2049. Al final vimos que era todo lo contrario. Blade Runner quedó con Ridley Scott nada más como un productor, bueno, nada más, o sea, no, nada menos diría yo, que como productor. Ridley Scott se queda como productor de 2049. Y se lanza a dirigir Alien, una película que también vamos a ver que yo, acabando de grabar este episodio, justo salgo a ver la película. Tengo ahí todavía menos expectativas que con Blade Runner 2049, pero bueno, el asunto es que se acomodaron las cosas, se vio que Ridley Scott iba a dirigir Alien Covenant, y le dejan esta película a Denis Villeneuve, que está convertido ya desde hace varios años en uno de los directores más atractivos y con mayor influencia en la época contemporánea. Es un director que prácticamente no ha decepcionado a nadie a lo largo, además de propuestas, o a través, que más bien, de propuestas muy diferentes entre sí. El propio Villeneuve dijo que, pues bueno, él había soñado en algún momento dirigir ciencia ficción al estilo Blade Runner, pues desde que él era muy, muy pequeño, y ahora, sabiendo el riesgo que implica, sabiendo, como dice él, que cada uno de los fans de Blade Runner vamos a entrar, me incluyo, con un bat de béisbol a la sala, él acepta la responsabilidad, él acepta el riesgo, porque el cine es arte y el arte es riesgo por un lado y responsabilidad por el otro. Entonces él se queda con la dirección después de que le rogaron. No fue una decisión fácil, por lo que estuve investigando y por las entrevistas que dio. No fue un sí inmediato, y parte de que Villeneuve dijera que sí se debe al hecho de que se debe a que el propio Harrison Ford, que es protagonista de la primera parte, ya estaba en el proyecto cuando le llamaron a Villeneuve. O sea, le dijeron, oye, pues si no te has decidido, nada más te vamos a avisar que Harrison Ford ya se subió, ya dijo que sí. ¿Cuál fue la razón?, preguntó el señor Villeneuve. El guión. Harrison Ford leyó el guión y dijo, es lo mejor que he leído en mucho tiempo, desde hace varios años. Villeneuve acepta leer el guión, y dice exactamente lo mismo: es el mejor guión que he leído en mucho tiempo. Cuenten conmigo, le entro a la dirección sabiendo todos los riesgos que esto implica. Pero por supuesto, estoy checando varias entrevistas, por supuesto, esto implicaba también tomar cierto tipo de decisiones.
especialmente si sabemos que Harrison Ford va a estar en esta secuela. Fue una noticia mundial ya hace tiempo, no le estoy echando a perder nada a nadie. Y lo digo justo porque dependiendo qué versión del viejo Blade Runner tomemos, el personaje de Harrison Ford debería estar vivo o no, que es ahí donde yo tengo el recelo con la película. Mucho del encanto, de la dureza, de la frialdad, de la oscuridad, de la contundencia que tiene la primera Blade Runner, el director Scott, no la película que se estrenó, que justo porque, y lo pueden checar aquí en los varios programas que hemos hecho de Blade Runner, aquí voy a pegar las ligas, dependiendo qué versión vean, el director Scott, que contaba con un par de escenas, un par de minutitos más que los estudios, que la Warner le había quitado a la primera versión para pasarla en cines, justo para hacerla menos dura, más humana, menos violenta, le habían quitado. Al reintegrarse la Ridley Scott, le da al discurso de la película y a su personaje, a Rick Deckard, un sentimiento y un sentido trágico que creo hace de la película lo que tiene que ser, una propuesta de ciencia ficción real, una propuesta de ciencia ficción distópica, una propuesta de ciencia ficción que nos habla de que los humanos estamos dejando de ser humanos y que de repente por ahí alguien puede venir a enseñarnos a ser más humano y que no lo es. Y no solo eso, el final, repito, trágico que implica la inclusión de estas escenas, a mí se me hace de una belleza intelectual suprema. Y es ahí donde yo estoy inconforme con esta secuela. Al aceptar la secuela, uno niega ese final del director Scott y uno niega esa contundencia, esa frialdad, esa oscuridad y esa belleza intelectual en cierto sentido. No es que se la quite del todo, no estoy despreciando el trabajo de Villeneuve, y mucho menos el trabajo del guión, porque además no he visto la película. En donde rescato yo la esperanza ante este 2049 es que justo el guión de esta película fue escrito por Hampton Fancher, que escribió el guión original de Blade Runner, es decir, que le dio el final, que yo les estoy contando, que no les quiero contar, pero que ya seguramente lo vieron, le dio el final que les estoy describiendo en este momento, junto con Michael Green. Michael Green, además de este guión de 2049, tiene en muy poco espacio Alien Covenant, también el guión es de él, ya les digo, la película no la he visto, la veré dentro de un par de horas, y de Logan, que definitivamente es una de las mejores películas de superhéroes que he visto yo en mi vida, y que además van a reestrenar en blanco y negro, va a ser toda una sensación. Esta película que justo nos mete a la dureza del personaje, nos mete también a su sentido trágico. Entonces, ya desde ahora tengo sentimientos encontrados. No me gusta aceptar la idea de la secuela porque eso traiciona uno de mis finales favoritos, pero al mismo tiempo los autores del guión de esta secuela me dan la confianza suficiente para ir un poco con la guardia baja ante el día que me toque ver la película. Entonces, mucho de eso Villeneuve tuvo que discutir y platicar y diseñar para ver de dónde iba a partir esta secuela. Y por supuesto la pregunta estuvo en el aire hasta hace muy poco. ¿Cuál es el canon que va a seguir Villeneuve para esta secuela? ¿En qué Blade Runner, en cuál de tantos Blade Runners que hemos visto y que el señor Ridley Scott ha movido y ha quitado, le ha puesto, le ha eliminado, le ha corregido, en cuáles nos tenemos que basar para llegar a esta secuela? Es decir, ¿qué película tenemos que ver para entrar al 2049? Y Villeneuve lo dijo así. Pues la primera película que vi, la que me conmocionó, la que me hizo emocionarme, fue la que se estrenó, no el director Scott, sino la anterior, es decir, aquella que le faltan estas escenas que le dan la belleza intelectual de lo que ya hablaba hace rato. No es una película menor, es una película igualmente poderosa, pero el final pierde mucho del gran sentido que para mí tiene el director Scott. Villeneuve dijo, esa primera es la que más me gusta porque es la que yo vi, es la que me emocionó, es la que me tiene intrigado y emocionado desde el momento en que la terminé a la fecha. Pero el último director Scott, o sea, ¿cómo le podríamos llamar? La versión del director que ya no hace caso a la versión del director, es decir, la última, si ustedes se compran
la caja completa de Blade Runner, pues bueno, verán la primera película, vienen todas separadas, vienen todas las versiones. La última, la más nueva que se entregó, dice Villeneuve, esa también la voy a tomar en cuenta. Todas las de en medio no quiero volverlas a ver, no quiero revisarlas para efectos de esta secuela. Es la primera y la más reciente. No me voy a basar en nada más. Y pues bueno, a partir de ahí va a armar esta secuela. Vamos a ver qué es lo que hicieron Hampton Fancher y Michael Green, y vamos a ver, por supuesto, cómo lo explota Denis Villeneuve, que ya ahora iremos a la descripción de las imágenes. Nada más como dato curioso, pues bueno, estando Harrison Ford en la película, hay que decir, pues digo que Harrison Ford tiene 3 sagas poderosas e históricas en su filmografía. Una no le gusta mucho, que creo que es la de Star Wars, o no, creo que le gusta menos Indiana Jones, con todas las secuelas que ha tenido, incluida la última, que además creo que es un poco precuela de otras. No, la última es secuela, ¿no? Secuela final. Pues bueno, tiene esas que creo que Harrison Ford ya no quiere estar muy vinculado a Indiana Jones. Luego está Star Wars, que pues bueno, a regañadientes ha sacado, yo creo que quiere a la saga, pero no le gusta mucho de lo que hay alrededor en el público de esa saga, y en donde pues bueno, ha trabajado prácticamente en todas las películas importantes de esa saga, el episodio 6, y después aparece en El despertar de la fuerza, aparece y desaparece, pero aparece en El despertar de la fuerza. Y esas 2 películas están separadas en el tiempo 30 años. Cuando se termina la historia del episodio 6, si comienzan una cuenta en ese momento, van a llegar al año 30, y es cuando comienza justo El despertar de la fuerza. Curiosamente, con Blade Runner no es una separación de 30 años reales, pero sí de 30 años en ficción. La primera película ocurre en Los Ángeles en el año 2019 y esta está en el 2049, es decir, también hay 30 años de evolución de su personaje, menos en tiempo real, pero idealmente 30 años en todo el arco dramático. Entonces es un dato que quería compartir con ustedes para efectos de este programa. Y luego está el avance, que sí, o sea, si hacemos caso a todo lo que ha dicho Villeneuve, el primer avance el primer cuadro de este nuevo avance podría ser el primer cuadro de la película de 1982. No, o sea, va directo a ese tipo de ciudad o sea, está prácticamente copiado lo primero que vemos en el Blade Runner original con lo primero que vemos de este nuevo avance, que además creo que es el avance real. Eso sí, se ve que Villeneuve pues, se dejó llevar un poco más, tiene más alcance en cuestión de tecnología, me imagino que tiene más presupuesto, pero está jugando con todos los pequeños datos y la trivia de esa primera película. Después de este primer avance que les comento, lo que vemos después es una de las famosas patrullas de policía de la ciudad de Los Ángeles circulando entre 2 edificios, y en uno de ellos está el logotipo de Atari, que es uno de los logotipos más famosos para quien haya, bueno, de la época primero, y para quien haya visto la película, es uno de los más identificables en la escenografía de lo que nos presenta Ridley Scott. Después, encuadres simétricos muy al estilo de la primera película, pero también notamos que Villeneuve tiene hasta cierto punto mucha libertad y también muchas ganas de ultraestilizar lo que nos va a contar aquí. Hay mucho color cálido en los interiores, hay mucho color frío en los exteriores, y sí hay una escenografía diseñada para dejarnos pasear el ojo por toda la pantalla. Y por supuesto hay mucha lluvia, regresan los fríos y los tonos azules cuando nos saca al exterior, y será, sí, digamos, su propia versión del futuro. Ghost in the Shell tuvo una visión del futuro muy peculiar, muy, muy luminosa, con muchos hologramas, además, mucha información en las calles de su ciudad en el oriente. Los Ángeles está
muy metido en la original, por supuesto, tiene un poquito más de cosas, pero no se deja ir tanto por ese lado. Al parecer, y por la pequeña historia que está contando el avance, es hasta que el personaje de Ryan Gosling sale de la ciudad, cuando tenemos ahora sí una escenografía y unos colores todavía más estilizados, con una ropa todavía más estilizada, y un Villeneuve que, conservando la simetría de los encuadres, está manipulando y jugando con más información, más a su estilo, alejándose ahora sí un poco de lo que Ridley Scott dejó presente en la primera película. Está, por supuesto, la aparición de Harrison Ford detrás de su pistola, igual que en el avance de Star Wars. Ahí habría que haber tenido un poquito más de cuidado, ¿no? Hacer una introducción, no porque la estén copiando, sino porque obviamente, como aquello fue antes, nos vamos a referir al avance de Star Wars, que además también le dio la vuelta al mundo, y que cuando aparece Harrison Ford provoca el aplauso de la gente. Y a partir de ahí es un cara a cara, ¿no? Tenemos mucho ambiente, tenemos estas otras atmósferas dentro y fuera de Los Ángeles, pero prácticamente lo que vemos es un tú a tú entre Ryan Gosling y Harrison Ford. Ellos, al parecer, son el centro de la película. No sé qué tanto peso vaya a tener el personaje de Ford, pero está ahí, está en la acción, está en los puñetazos, está en las corretizas, está en las balaceras, ¿no? Por supuesto, están los personajes femeninos. Vamos a ver cuántos de ellos son realmente humanos y cuántos no, pero ahí está, ¿no? Ahí parece que van a jalarnos del hilo adecuado para meternos en esta secuela que, repito, veré con mucho recelo. Ya les expliqué por qué. Vamos a dejar ahí el Blade Runner 2049 y regresamos con Dunkirk de Christopher Nolan. Madame Malé. Conversaciones de diseño con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 a.m. Puentes.m. Entre dos cerebros distantes, un puente. Cultura pop de 60 minutos con Evaristo Corona Volvo. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 p.m. Puentes.m. Ahora sí, estamos de regreso. Dunkirk de Christopher Nolan, su primera película histórica. Y es una película histórica, además, que no precisamente con la historia que nos va a contar él, porque el guión de esta es de Christopher Nolan. Él escribe y dirige, probablemente también sea el productor. Ese dato no lo alcancé a corroborar, pero no me extrañaría nada que él fuera también el productor de esta película. A él le gusta estar libre en cuestiones creativas, y esta película, por supuesto, es mucho más personal que el último Batman, ¿no? En donde estaba cerrando una trilogía que, si bien él abrió de manera personal, pues no le pertenecía tanto, ¿no? En Dunkirk se va a adueñar, además de un hecho histórico que sí ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y que, repito, ya fue retratado en otra película. Hay una película de 1958 de Leslie Norman, que también se llama Dunkirk, y que pues cuenta no lo mismo que va a contar Christopher Nolan, porque, repito, él es el autor del guión y ahora les daremos más información, pero sí el mismo hecho histórico. Dunkirk, en la Segunda Guerra Mundial, se conoce como una evacuación más que como una batalla. O sea, no estemos pensando todavía en la batalla de Midway, por ejemplo, o en la batalla de Iwo Jima de Clint Eastwood. Dunkirk fue un periodo mucho más largo y tuvo más que ver con una evacuación que con un enfrentamiento real. Hubo enfrentamiento real antes, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de los intentos de la Alemania nazi por invadir toda Europa y llegar eventualmente a Inglaterra y dominar militar, política y económicamente a Inglaterra. Era el momento, estamos hablando, Dunkirk ocurrió entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, es decir,
antes de que los Estados Unidos entraran a la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos entran a la Segunda Guerra Mundial después del ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Entonces, Dunkirk es antes de que, digamos, el cuerpo aliado estuviera completo. Ya había ejército canadiense, ya por supuesto estaban los ingleses, los franceses, los belgas. No estoy seguro, pero seguramente ya estaban combatiendo también nuestros amigos australianos, pero Estados Unidos estaba muy indeciso en entrar a la Segunda Guerra Mundial por razones que tienen que ver con política, con economía, ¿no? Con conveniencia incluso. En su documental La historia desconocida de Estados Unidos, Oliver Stone incluso lo dice. Estados Unidos estaba evaluando ver de qué lado de la Segunda Guerra Mundial iba a combatir dependiendo de sus propios intereses. Entonces estaban ahí los gringos un poco de hipócritas antes de tomar la decisión adecuada, por supuesto, lejos de la guerra, vendiendo petróleo y vendiendo máquinas como locos, vendiendo acero también como locos. Y lo que ocurre en Dunkirk es que después de la avanzada de los nazis en la parte norte de Francia, quedan varados varios soldados en una playa y en algunos destroyers, en algunos barcos, quedan atrapados digamos, en medio de la guerra, en una especie de no trinchera, estaban muy al descubierto. Y en un alto que las autoridades militares de Alemania deciden tomar, Alemania decide dejar de avanzar por algunos días. En ese alto, en ese impas, comienza un gran rescate de estos, serán como 300,000 soldados, repito, de todos estos ejércitos, varados, atorados ahí en la playa y en la bahía de Dunkirk, y se organiza un rescate que por un lado involucra a la Marina británica, pero que por el otro suma también a muchos civiles que deciden entrar junto con la Marina a rescatar soldados y a sacarlos de ahí. Es un evento realmente importante. Repito, Estados Unidos no está en la Segunda Guerra Mundial, Alemania está avanzando. Si el desalojo de Dunkirk no se hubiera dado y hubieran muerto todos estos soldados, no solo el estado de ánimo, sino por supuesto tantas vidas perdidas de tantos soldados en pleno frente de batalla le habrían costado a Inglaterra prácticamente la invasión alemana. Muchos historiadores lo han dicho, si Dunkirk no hubiera ocurrido, Alemania se habría apoderado de Inglaterra y el futuro de la Segunda Guerra Mundial habría sido completamente diferente. Afortunadamente la evacuación ocurre, la evacuación tiene éxito. Churchill lanza un discurso, uno de los varios discursos, un discurso famoso en la Segunda Guerra Mundial que se llamaba, si no mal recuerdo, tenemos que pelear en las playas. Levanta de nuevo el ánimo de los ingleses y de buena parte de los ejércitos aliados, y viene el contraataque pues que aguanta a la Alemania nazi de ese lado de Europa, en lo que los gringos se deciden entrar a combatir con los aliados. Es decir, hay un referente importante en materia histórica alrededor de Dunkirk. Pues bueno, hay una película anterior, la del 58, de Leslie Norman, con Richard Attenborough, además, en el reparto. Y ahora viene la versión de Christopher Nolan, que viene saliendo de las películas de superhéroes. Esperemos que no regrese a ellas, no porque lo haga mal, sino porque pues, no lo merecen. Y pues bueno, va a contar su historia, va a contar su versión, además desde 3 puntos de vista, que además se van a corresponder, un poco lo que está haciendo Villeneuve con Blade Runner, se van a corresponder con los colores que vamos a ver en la pantalla a la hora de estar frente a la película. Habrá una sección de la película que esté narrada en un color, otra incluso llegará creo que al naranja o a los marrones, otra será muy azul, porque la película, el mismo hecho, esto que les acabo de contar, el mismo hecho de Dunkirk se va a contar primero desde el punto de vista de la playa, montado alrededor de la evacuación por parte de los civiles y de los barcos, y por supuesto de los combatientes en los aviones de pelea, en donde va a estar el señor Tom Hardy como uno de los pilotos. Esas tres aproximaciones son las que vamos a tener al mismo hecho que les acabo de contar. Y pues sí,
será muy personal la idea, será muy de quiero hacer esta película de parte del señor Christopher Nolan, pero su buena lana cobró. Su sueldo fueron $20 millones más el 20% de la taquilla de la película. Es decir, si ustedes quieren contribuir a la fortuna personal del señor Christopher Nolan, tienen que ir a ver la película no una, sino 2 veces. Cada vez que ustedes paguen un boleto, el 20% de ese boleto se va a ir a la cuenta de banco del señor Christopher Nolan. ¿Se lo merece? Yo creo que sí. No solo por haberse acercado al cine bélico, ahora tan menospreciado a pesar del éxito de Rogue One, pero a mí sí, y me pasa, ya me he quejado antes, me pasa con las películas en blanco y negro. Uno habla con las famosas nuevas generaciones, que al parecer están más viejas que uno, de cine en blanco y negro, y les da pereza verlo, ¿no? Y luego habla uno de cine bélico y les da pereza verlo. Parece que quieren cosas pues mucho más luminosas, lights, joviales, sin profundidad que esto, ¿no? Entonces espero que teniendo tantos admiradores en las famosas nuevas generaciones, el señor Christopher Nolan les enseñe no solo el valor del cine bélico, sino las posibilidades del cine bélico más allá, además de lo digital. No sé cómo estén hechas las escenografías de Villeneuve para Blade Runner 2049, pero sí, Christopher Nolan, habiendo aprendido, además de toda esta ola de no al 100% digital que se ha venido empujando desde Scorsese hasta Quentin Tarantino, y por supuesto pasando con las últimas 2 películas de Star Wars. Número 1, se decidió a no usar una cámara digital, sino grabar en película, en celuloide, incluso en formato IMAX a 70 milímetros. Fue una de las cámaras que usó, la 70 milímetros de IMAX, y luego también utilizó una Super Panavision de 65 milímetros. Es decir, vamos a ver una película hecha en celuloide, porque el señor Christopher Nolan ya lo dijo, está buscando la mejor calidad de las imágenes. Y esto va a hacer que Dunkirk se convierta en la tercera película de un estudio grande, filmada y proyectada en 70 milímetros, después de The Hateful Eight de Tarantino y de The Master. Para que traten ustedes a la hora de ver la película de ver la diferencia. Métanse a ver cualquiera otra. Casi todas están ahora hechas en cámara digital. Métanse a ver cualquiera otra y luego aprecien, y ya lo pueden ver incluso desde el avance, el tipo de imágenes y el tipo de texturas y el tipo de matices que va a entregar Dunkirk para contar la historia que les acabo de dar. Número 1. Y por el otro lado, y se ve también desde el avance, pues bueno, Christopher Nolan tenía que simular ejércitos grandes, tenía que generar un paisaje bélico con tanques, con portaaviones, con camiones, ¿no? Tenía que llenar ese espacio porque estamos hablando de una batalla grande, de un encuentro grande, y pues por supuesto la salida fácil y en todo caso la salida barata pues es la de generemos todos esos tanques y esos camiones por computadora, me los ponen allá atrás y nos olvidamos del problema. Pues no, el señor Christopher Nolan decidió construir, como además ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, decidió construir camiones de cartón, en este caso eran de cartón, para acomodarlos como escenografía, para moverlos cuando fuera necesario y para tenerlos ahí. No se iban a ver en primer plano, pueden estar borrosos porque están muy atrás, pero lo que él no quería era que eso fuera generado por computador. Él quería que eso físicamente, aunque no fueran reales, estuvieran ahí. Eso acaba comunicando algo en la película. Y pues bueno, muchos de esos camiones, algunos de esos aviones en tierra son de cartón y están puestos ahí, no están generados por computadora. Y les digo, algo así ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Algunos puertos y algunas bases aéreas de Inglaterra tenían tanto aviones como tanques inflables, acomodados como si estuvieran esperando salir en cualquier momento, para que cuando los aviones espía de Alemania pasaran por ahí, tomaran las fotos como para ver qué es lo que tienen los británicos en contra nuestra, vieran esos campos llenos de tanques y de aviones. Y pues bueno, de hecho sirvió, se creyeron, así se protegió un buen rato el diseño del operativo del día D, con tanques inflables siendo fotografiados por los alemanes, distrayendo la atención sobre Normandía,
que existía sobre Normandía para poder entonces, fuera de toda sospecha, realizar la invasión a Francia y el rescate a Francia. Entonces, por ahí va el asunto de Nolan y su Dunkirk. Bueno, lo otro, además de lo de los camiones, es que, y lo pueden ver también en el avance, Christopher Nolan, a la hora de hacer la investigación, y ustedes lo pueden comprobar también en cualquier momento, sobre la batalla, se da cuenta de la juventud y la inexperiencia de muchas de las tropas, tanto aliadas como del eje, que estaban combatiendo. Pues se mandaba prácticamente a niños con un entrenamiento mínimo para más o menos sobrevivir una batalla, y eran carne de cañón. Los soldados, o sea, los oficiales estaban mandando a la juventud de cada uno de sus países al frente de batalla. Eran soldados inexpertos y muy jóvenes. Entonces, lo que decide Christopher Nolan para el reparto de su película, incluidos los extras, es traer a actores preferentemente poco conocidos, muy jóvenes y muy inexpertos, como para, y lo dice, comunicar ese nervio, ¿no?, de la edad y de la inexperiencia a la película en medio de una batalla tan grande. Esos son los datos que me llaman la atención de Dunkirk. Es una película que sí quiero ver. A mí el cine bélico, repito, me parece importante, me parece emocionante, me parece propositivo, especialmente si estamos hablando de hechos que en realidad ocurrieron como ¿no? Traten de revisar la película del 58. El avance que sacó el señor Christopher Nolan es simplemente alucinante. Creo, con todo lo que me gusta la ciencia ficción, creo que me gusta más este avance que el del 2049. Ya revisaré poco a poco esto y lo platicaré más tarde. Y sí, su avance está mostrando mucho estos cambios de colores que yo les decía. Tenemos una vista aérea de la bahía y del puerto de Dunkirk. Después de eso vemos a estos soldados en la playa, como les decía yo, atorados, esperando algo. Están los barcos detenidos, pero tampoco hay un ataque alemán hasta que efectivamente llega un avión del eje y empieza a disparar sobre la marina británica, tanto en la playa como en los barcos. Es grande, ¿no? Se ve que está aprovechando, lo pueden ver en el que tengo aquí detenido, el segundo 23, esa fila eterna de soldados apenas resguardados en un barco, ¿no? Se ve que vamos a tener un uso y un disfrute de los 70 milímetros como pocas veces lo hemos tenido. Olvídense de Batman, olvídense de todo eso. Dejen entrar al Christopher Nolan, que está contando estas otras historias, y de verdad les garantizo que disfrutar una pantalla de 70 milímetros como probablemente lo vamos a hacer con Dunkirk es uno de los placeres que pocas veces se tiene en la vida. Hay recreación histórica, por supuesto, hay recreación de batallas. La película, así como está desde el avance, pues luce muy bien, luce muy profesional, luce muy centrada. Parece que no va a haber grandes exageraciones con respecto a efectos, ni explosiones, ni a barcos que se hunden, sino que vamos a tener lo mínimamente indispensable para contar esta gran historia de Christopher Nolan, que si seguimos la relación de 1 minuto por cada página de guión, llegará a durar más o menos 122 minutos, es decir, 2 horas con 2 minutos, que es el número de páginas que tiene el guión de esta película. Está Tom Hardy en el avión, pero seguimos, ¿no?, con mucha gente ahí, muchos chavos, algo agitado el asunto. Sí, creo que la investigación que se hizo para la película le puede acabar comunicando mucho espíritu a la película, no se va a meter en los terrenos de Fury, que con todo lo padre y lo emocionante que es, pues sí, es una película mucho más metida a los estándares de Hollywood, ¿no?, echando como la carrocería para adelante, como apantallándonos con cosas que no necesariamente le están aportando a la película. Y aquí, desde que vemos lo que vemos, las bombas que caen, los barcos, los marinos que se van al agua, parece que habrá un lenguaje hasta cierto punto más realista, a pesar de estos 3 puntos de vista que nos van a contar
la misma historia, ¿no? Yo les recomiendo, pues bueno, de entrada revisar otras películas bélicas para tratar de comparar lo que se ha hecho con lo que va a hacer Christopher Nolan. En una de esas nos sorprende, como Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Con una o dos escenas emblemáticas, una o dos escenas que puedan llegar a convertirse en históricas. A mí me llama mucho la atención saber por qué tenemos a un soldado atorado en medio de dos barcos que se están hundiendo y que amenazan con aplastarlo en sus propios cascos. Es una situación que muy pocas veces se ha visto en el cine bélico y que ahora está aquí en el avance, minuto 2 y 10. Ver ese tipo de cosas, de detallitos, ¿no? Cosas que uno no ha visto en otras películas, me hace pensar, imaginarme y querer tener en la película escenas emblemáticas como la inaugural de Salvando a Soldado Ryan. Vamos a ver si a Nolan le alcanza para convertir en históricas algunas de sus escenas. Vamos a ver si le alcanza para entrarle al complicadísimo tema de la Segunda Guerra Mundial. Todo parece indicar que sí, todo parece estar en su sitio, todo parece decir vamos a tener una película muy emocionante. Entonces ahí están las dos consideraciones de esta tarde. Primero Blade Runner, después Dunkirk de Christopher Nolan. Vean, en realidad, revisen primero creo que estrena primero Dunkirk, entonces chequen películas bélicas, hay varias en Netflix. Chequen, por supuesto, el documental Five Came Black, que si bien no es en sí una película bélica, es un documental que habla de mucho de lo que pasó en la guerra a través del cine. Puede resultar un complemento muy interesante para la experiencia de Dunkirk. Y por el otro lado, pues bueno, chequen el Blade Runner original, chequen el Director's Scott, chequen la última versión, vean de lo que habla Denis Villeneuve y luego entrémosle, por supuesto, a Blade Runner 2049. La vamos a dejar por ahí. Este fue el 230 de esta semana. Nos escuchamos pronto. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me